¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Laboratorio de Ideas del Colegio Mexiquense. En esta ocasión, para recibir una conferencia del doctor Adrián Albala Young, profesor investigador de la Universidad de Brasilia. Damos la bienvenida a nuestro presidente, el doctor César Camacho, y a nuestro conferencista también el día de hoy, el doctor Alejandro Natal Martínez, profesor investigador del Colegio Mexiquense. En esta ocasión un tema muy actual, muy internacional, sobre Bolsonaro, un populista al desnudo. Para dar inicio a esta conferencia le pediríamos al doctor César Camacho nos pudiera dar un mensaje de bienvenida. Adelante, doctor. Su micrófono, por favor. Con mucho gusto, Toño. Estoy muy contento por dar la bienvenida a quienes nos siguen en redes sociales, a quienes fieles a la sesión mensual de Laboratorio de Ideas nos han hecho el favor de conectarse, de seguirnos, y estoy seguro de tener una participación activa porque el tema que Adrián Albala nos va a comentar hoy es de enorme actualidad, pero también en más de un sentido, estas reflexiones nos ayudarán a entender también qué pasa en México, qué pasa en otros países de América Latina. Déjenme quitarles unos minutos para tratar de contextualizar lo que creo que se tiene que tener presente para aprovechar mejor la conferencia del doctor Albala. Más o menos, los países de América Latina tenemos 200 años de vida independiente, más o menos, y Brasil con una consideración singular porque recién se hizo independiente, un imperio. A veces poco conocido este hecho para el resto de los países de América Latina. Pues en estos avatares por los que los países de América Latina hemos pasado, resulta que hace también más o menos 50 años, muchos países, especialmente del Cono Sur, Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, padecieron regímenes dictatoriales, autoridades autócratas. Parece esto un juego de palabras, pero hoy a la distancia se sigue analizando lo que ocurrió y bueno, como creo que debe ser, tomar lecciones de la historia. Devino en esta evolución natural de los pueblos y sus gobiernos, en esta evolución que creo que fue afortunada, la democracia se arraigó en la mayor parte de los países de la región, pero pocos años después había cierta decepción con los resultados de la democracia. Recuerdo algunos reportes del Latinobarómetro que decían que la gente padecía, no tanto que gozaba de la democracia, y quizás la mayor de las decepciones venía en el ámbito de lo económico, no suficientes empleos, y si había estos no tan bien remunerados como la gente hubiera creído. Y continuó con una serie de movimientos pendulares de un lado a otro, en una suerte de ensayo-error. Y aquí el problema está que al ensayar y equivocarse, para que se supone en el siguiente episodio no equivocarse, los costos en tanto eso sucede son muy altos. Hace unos días, Moisés Naim, un estudioso de la ciencia política que tiene una vida interesantísima porque es libio de nacimiento, de que se creció y se desarrolló en Venezuela, al punto que fue miembro de un gabinete del gobierno del país. Hoy hace base en Washington, está en uno de los think tanks más importantes de la capital de los Estados Unidos, pero tiene una visión global que nos ayuda a entender fenómenos contemporáneos. Pero lo traigo a cuento porque escribía que hoy la mayor parte de la población del planeta vive bajo regímenes dictatoriales, autoritarios. Es decir, la democracia ha palidecido, ha venido a menos. Y en muchos casos, y este es con esto voy a tratar de aterrizar en Brasil y en buena medida en México,
No obstante el corte autoritario de algunos gobiernos, su llegada al poder fue por la vía democrática. Es decir, la democracia como la observación, el respeto, el acatamiento de la voluntad mayoritaria del pueblo, legitima la llegada al ejercicio del poder. Pero mi convicción es que lo que ya en la vida cotidiana legitima el ejercicio del poder es gobernar democráticamente. Y esto significa respetar a otros poderes, a las autoridades de otros ámbitos de gobierno, y Brasil y México comparten la forma de Estado federal, es decir, respetar a las autoridades locales, a las autoridades comunales, aquí bien llamadas municipales. Y bueno, esto pasa, el gobernar democráticamente, por evitar el atropello, la descalificación de otros, evitar el ensimismamiento en el ejercicio del poder y diríamos que la pretensión de anular al que piensa distinto. Yo estoy seguro que lo que resiste apoya, y aquí lo que más debe resistir son las instituciones, partiendo de la Constitución. Por eso lo que hoy nos va a ofrecer el doctor Albala, no obstante tan joven, tan sólido en su formación académica y tan conocedor de estos fenómenos, creo que resultará muy aleccionador lo que nos diga y las impresiones que podamos intercambiar. Al final, la democracia, y Churchill, que nos dejó muchas frases célebres, decía, bueno, después de que la critican, nadie ha dicho que es perfecta. Es más, han dicho que no, estoy haciendo una paráfrasis libre, es un régimen malo, es quizás la peor forma de gobierno, excepto todas las demás que se han intentado. Yo, que me asumo liberal y demócrata, hago votos por no solo comprender, diríamos intelectualmente, en una visión de gobernante, lo que es la democracia, sino ser congruente y entonces pensar, decir y sobre todo hacer lo que conviene a la comunidad, haciendo que la horizontalidad impida el regreso a la verticalidad en el ejercicio del poder, para demostrar en los hechos que un régimen democrático, y ahora me adhiero a Lincoln, no solo es el del pueblo, por el pueblo, sino lo más importante, para el pueblo. Felicidades y muchas gracias, Adrián. Gracias, Alejandro, por haber tendido este puente eficaz y acercarnos al doctor Albala, que estoy seguro nos va a decir cosas muy interesantes. Gracias personal e institucionalmente. Muchísimas gracias, doctor. Pues le daremos el uso de la palabra al doctor Adrián Albala Young, quien es profesor de la Universidad de Brasilia en el Instituto de Ciencias Políticas, es coordinador de extensión en este Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad de Brasilia, coordinador de la especialización en asesoría en políticas públicas, director del Centro de Estudios sobre Bicameralismo e Instituciones Comparadas y del Observatorio del Congreso, también aquí en este Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad. Tiene un doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad de Sorbona, Nobel París III, y un postdoctorado en la Universidad de Sao Paulo. Tiene experiencias en ciencias políticas con énfasis en gobierno, bicameralismo, sistemas políticos comparados, coaliciones, representación política y sociedad civil. Un experto, evidentemente, en la política brasileña. Tiene diversos proyectos de investigación aplicada, revisor en varias revistas de estudios políticos en Latinoamérica. Y pues no le damos más que la bienvenida para esta interesante charla. Adelante, Adrián. Muchísimas gracias, doctor Álvarez. Muchísimas gracias por la charla del doctor Camacho, que de verdad ha planteado un poco el escenario y sobre todo el contexto, de cierta forma, en qué contexto se involucra Brasil, que no es una isla, a pesar de lo que piensan muchas veces los brasileros, que se olvidan de que Brasil está en esa cosa que está alrededor, que se llama América, ¿cómo es? América Latina. Se olvidan muchas veces
de que hay vecinos muy parecidos y los brasileños suelen más bien querer verse como los Estados Unidos del Sur y olvidándose que tiene mucho más cosas en comparaciones con lo que tenemos acá, en México y en otros lados. También quisiera dar las gracias al Colegio Mexiquense por darme esa oportunidad de presentar casos que salen un poco de lo habitual y comparar justamente cosas que me parecen totalmente comparables, particularmente desde la ascensión al poder de Bolsonaro y ustedes con AMLO, ¿cierto? Antes de comenzar, quisiera tal vez plantear un poco la forma de hacer política, cómo se hace en Brasil, al menos en los últimos 20 años, para ver por qué la llegada de Bolsonaro es un poco algo disturbador o en todo caso que lleva a algo que pareciera algo distinto o algo eventualmente disruptivo. Para comenzar, Brasil es un estado descentralizado, federal dentro de los diversos índices, es uno de los estados más descentralizados del mundo, comparado con México, incluso con niveles más comparables con Estados Unidos en ese caso, con grande autonomía a los estados. Tiene 27 estados, dos cámaras, Cámara Baja y el Senado, y presidentes que son reelegibles, o sea, que se pueden presentar y se pueden reelegir una vez a cada 4 años. La forma más común de hacer política en Brasil en los últimos 25 años, 30 años incluso, es la forma de gobierno compartido, una cosa que ustedes en México no tenían y que comenzaron el sistema político brasileño, el Senado lo pasó a autorizar en el año 2006, que es la posibilidad de tener un gobierno dividido, un gobierno compartido en coaliciones. El formato habitual de los últimos 30 años han sido gobierno de coalición prácticamente de forma ininterrumpida, con la única excepción del gobierno de Collor de Mello en el 89, que duró poquito porque fue derrumbado, o sea, tuvo que hacer un proceso de impedimento y renunció a la presidencia después de 2 años asumido. Desde entonces, del 92, Brasil ha tenido únicamente ese formato de gobierno con más de un partido en el gobierno, o sea, un presidente que forma coaliciones con otros partidos para poder gobernar y tener mayoría en la Cámara y en el Senado y, por tanto, poder tener gobernabilidad. El sistema, a pesar de lo que han podido mencionar diversos politólogos, diversos ensayistas, ha sido de una gran estabilidad. 30 años sin mayor resquicio, sin mayor ataque a la estabilidad política, sin mayores crisis, o inclusive importando crisis económica, como en el 99, la crisis rusa, y en el 2001 la crisis argentina, que toca fuertemente la economía brasileña. Aún así, el sistema político no ha sido atacado, o el sistema político se ha mostrado bastante resiliente. En el 2003 asume en el poder tal vez el presidente más carismático, más conocido internacionalmente, que es Lula, con un proyecto inicialmente con una vertiente realmente parecida al proyecto, por ejemplo, de López Obrador, pero con la diferencia que tuvo que hacer con una mayoría, o sea, sin contar mayoría y por tanto poder gobernar con socios que no eran tan de izquierda, ¿cierto? Lo que hace que en los 8 años que se mantuvo Lula, por más de que han sido marcados con altos niveles de crecimiento económico, disminución drástica de la pobreza y de la indigencia, de las tasas de desempleo y otras más, han sido relativamente años bastante estables, a pesar de que no ha podido hacer todo lo que quería, ¿cierto? Porque uno de los elementos, uno de los acuerdos o eventualmente uno de los condicionantes de poder gobernar en coalición es tener que conciliar con la voluntad o con los intereses de otros socios, ¿cierto? Sino, ¿para qué socios aceptan entrar en un gobierno si no tienen capacidad, uno, o de ganar así, carteras ministeriales, o de poder implementar o poner en su agenda temáticas que les interesan, ¿cierto? Un hecho demostrativo es que durante 20 años antes de asumir el poder Lula, una de las temáticas que él presentaba como una posibilidad de llegar al poder era la posibilidad de aborto. Sin embargo, al contar en su gobierno con partidos abiertamente en contra de la posibilidad de legalizar el aborto, tuvo que dejar de lado esa propuesta, ¿cierto? Y desde entonces no se ha vuelto a tocar esa temática,
¿cierto? Eso es un ejemplo de mostrar que gobernar en coalición supone, entre otras cosas, acuerdos, ¿cierto? Lo que acá se llama en Brasil el toma acá y dame por acá, ¿cierto? O sea, una especie de intercambio de favores. Te doy una cartera ministerial y vos me das el apoyo en el Parlamento, pero eso también supone la posibilidad de gobernar y de generar agendas en común, ¿cierto? Entonces, esto funcionó desde el año 92 hasta el 2015. Hasta el 2015 Brasil ha sido extremadamente estable, ¿cierto? 2015 estalla una de las principales crisis políticas, para no decir democrática, sino que política en Brasil, que se ha manifestado en todo caso, que ha culminado en el derrocamiento de la presidenta Dilma Rousseff, que era del mismo partido que Lula, y desde entonces, o sea que uno de los motivos que llevó en buena medida a su derrocamiento ha sido una impopularidad creciendo y unos índices de crecimiento económico a la baja o inclusive 2 años de crecimiento negativo, ¿cierto? Lo que en tiempo normal no habría sido motivos de derrocamiento. Recordemos que Fernando Enrique Cardoso ha también conocido momentos de crecimiento negativo, pero en el caso de ella, el gran problema ha sido justamente una falta de conciliamiento y una falta de manejo político básico de coaliciones, ¿cierto? Ella no consideró los socios de su partido y particularmente los socios principales, que son el partido, el PMDB, el partido del Movimiento Democrático Brasilero, que era el principal socio del Partido de los Trabajadores, y al no considerarles, o sea, al no considerar su agenda política, al no ofrecer carteras ministeriales o carteras muy reducidas, y al no considerar temáticas o líneas rojas establecidas por ellos han decidido o abandonar el barco y abandonando el barco dejando la minoría, ¿cierto? Eso llevó a que se derrocara por motivos bastante criticables, pero respetando al menos la democracia, se ha derrocado la presidenta Dilma Rousseff y desde entonces Brasil vive una especie de los nórdicos llaman maelstrom, que sería un momento de inestabilidad estable o de estabilidad inestable. O sea, llevamos 6-7 años en que no hay una organización de los partidos o no hay una organización de la política muy organizada como solía ser en 2 bloques relativamente claros, sino que algunos de los partidos que estaban con Dilma se fueron y entraron al gobierno siguiente, que era el gobierno del vicepresidente Temer, y apoyaron entonces el derrocamiento y entraron en el mismo gobierno. Desde ahí emerge o reemerge, o mejor dicho, desaparecen algunas de las figuras tradicionales del sistema partido brasilero. El Partido de la Socialdemocracia Brasilera, por ejemplo, pasa a tener un papel bastante secundario, y ahí aparece un vacío político. Ese vacío político es nutrido y alimentado por un hecho relevante que ha sido la condenación del expresidente Lula a cárcel por motivos de corrupción o de supuesta corrupción. Veremos después que ese motivo ha sido ahora derrocado, pero que en ese momento Lula llega a ser imposibilitado de competir y la principal figura de izquierda, entonces la izquierda se encuentra sin principal liderazgo, y ahí el juego político brasilero se encuentra sin gran norte o sin gran capacidad de agrupación como solía tener. En ese caso emerge la figura de Bolsonaro. Bolsonaro no es, a la diferencia de lo que podríamos haber tenido en el pasado, un outsider político. No es una persona que aparece de la nada. Él ha sido diputado por 29 años seguidos. Desde el 92 es diputado en la Cámara de Diputados. Claro, es al estilo, como dirían los británicos, un backbencher, o sea, un diputado de segunda fila en que nadie le prestaba mucha voz, inclusive muchas veces salía en alguno que otro reportaje en el que el tipo de comentario que él decía, por ejemplo, de que en el 94 fue entrevistado en la televisión del Senado, en que él
siendo diputado, decía que cuando él sería presidente, el primer acto que haría sería cerrar la Cámara de Diputados. Sería, también en otra circunstancia dijo que la dictadura brasilera, que los datos oficiales registran 450 muertos, deberían haber tenido 30.000 muertos, que esos 450 son muy pocos, que deberían haber muerto muchos más. En fin, en diversas alocuciones, siendo diputado, él llama o tuvo ciertos mensajes o ciertos discursos antisistemas, ¿cierto? Sin embargo, es un actor antisistema hiper del sistema. Por 29 años jugó el juego de la Cámara, el juego electoral, presentándose en Río de Janeiro como diputado y siendo electo elección tras elección, ¿cierto? Un dato relevante, sin embargo, es que en esos 29 años ha presentado 2 proyectos de ley en 29 años y ninguno de esos ha sido aprobado. De esos proyectos de ley son proyectos de ley esencialmente simbólicos, que son el reconocimiento de una figura controvertida como con cierta honraría a la nación, que eso fue archivado, y otras que no recuerdo de cabeza, que es un proyecto de ley de cuño simbólico también. O sea que como diputado no ha tenido una carrera destacable, ¿cierto? Otro elemento relevante de esos 29 años ha sido una fluctuación en su alegencia o en su pertenecimiento partidario. Pasó a ocupar en esos 29 años o pasó a estar en la fila de 4 partidos diferentes: el PP, el PSL, el PTB y el cuarto que no recuerdo de cabeza. O sea que no ha habido una constancia ideológica o una constancia partidaria en su recorrido, a pesar de él ser mantenido y electo elección tras elección, ¿cierto? Y ese dato es relativamente relevante porque de cierta forma condiciona un poco su relación con los partidos, su relación con la Cámara y los bloques existentes en la Cámara, y luego su posición con su teor, su forma de gobernar. En el 2018, entonces, él se presenta primero en enero a la presidencia de la Cámara Baja, obtiene 3 votos de los 513. Luego, insatisfecho, se presenta como candidato a la presidencia y con el resultado que sabemos, electo en segunda vuelta con el 55% de los votos. Su elección se debe esencialmente por 2 motivos. Primero, como dijimos, una ausencia de liderazgo claro, tanto en la derecha como en la izquierda en ese momento. La ausencia de un contrincante de izquierda conocido, que en la época era Fernando Haddad, que era el ex alcalde de la ciudad de Sao Paulo, la principal ciudad de Brasil, pero mismo así bastante limitado localmente, y poco conocido a nivel nacional, ¿cierto? Y obviamente con el PT, en el Partido de los Trabajadores, con cierta crisis existencial tras el derrocamiento de Dilma y la emergencia o la aparición de diversos casos de corrupción. Ese es el caso que tiende a haber colocado Bolsonaro en la elección. Algunos dirán que fue el atentado que él sufrió en Juiz de Fora durante la elección, que le habría facilitado, que le habría abierto las vías del Planalto, o sea, de la carrera presidencial. Sin embargo, todos los indicadores mostraban que ya era el candidato con mayor índice de votación. O sea, que probablemente jugó a su favor ese caso de atentado que sufrió, que fue o sea, en un encuentro, una persona que se comprobó tener ciertas discapacidades mentales, llegó y le acenó un cuchillazo en el estómago. Él estuvo inmovilizado por 2 semanas y volvió a salir de ahí 2 semanas después, con una popularidad intocable y todo. Sin embargo, como digo, ese elemento que por más de que obviamente ayudó a colocar su dimensión, cierta dimensión de martirio, otra cosa, no ha sido un elemento determinante para asumir su elección. Bueno, entonces el 23 de diciembre de noviembre, perdón, de 2018, Bolsonaro asume la presidencia, o sea, es el presidente electo, y por tanto viene ya con diversos discursos, diversas formas de hacer política.
su primer forma su primer comentario de realización es: yo voy a ser el gobierno de los mejores. Bueno, eso nada nuevo. Yo no conozco ningún mandatario del mundo que asume diciendo: yo voy a ser con ministro, ahí nomás, nada. Todos los presidentes o candidatos a presidentes asumen o comunican diciendo que asumirían o contratarían los mejores ministros posibles. En el caso de Bolsonaro, sin embargo, eso tiene una dimensión adicional que supone una dimensión tecnocrática que no tenía Brasil. O sea, que asume de entrada que no va a jugar el juego de los partidos, sino que habrá una propensión importante de miembros tecnócratas o independientes en el gobierno. Y su principal figura, de hecho, era un economista relativamente conocido en los medios, financieros, que es Guedes, un hijo del neoliberalismo, formado en Chicago. Y de hecho, durante toda la campaña, el mismo Bolsonaro decía: yo de economía no sé absolutamente nada. Si ustedes quieren saber de economía, hablen con mi asesor, que es Guedes. Ahí. Hablen con él. Él les podrá ayudar o les podrá decir cosas de economía. Yo no sé nada. ¿Tá? Y él asumido de que en términos económicos no sabría responder nada y que le daría una carta blanca completa a Guedes. Bueno, eso es el primer señalización de formación de gobierno. La segunda señalización es el 1 de enero del 2019. El gobierno brasileño tiene que formarse el 1 de enero que sigue la elección. Y la formación del gobierno es abrumadora, considerando la trayectoria brasileña hasta ahora. De los 22 ministros nombrados, 15 son independientes, de los cuales 10 militares. Nunca en la historia brasileña democrática reciente había habido un cupo tan importante para militares. O sea, de los 22, apenas un tercio de las carteras ministeriales eran ocupados por políticos o por gente con carrera política, ¿cierto? De los cuales aún más llamativo, apenas 2 del partido de Bolsonaro. 2. Y los que no eran del partido de Bolsonaro no lo hicieron con el aval de sus propios partidos. Dicho de otro modo, compuso su gobierno cooptando figuras de otros partidos sin que esos mismos recibieran el aval de sus partidos. ¿Qué eso quiere decir? Que Bolsonaro llamó la atención o alegó de que haría una política diferente, de que no volvería a hacer esa política de los acuerdos, de no volvería a hacer esa política de las coaliciones, no pasaría por los partidos y por esos acuerdos medio que invisibles por la mayoría, pero digamos lo que es política, que es acuerdo a nivel parlamentario, sino que él haría política por sí mismo, ¿cierto? Con tal vez un cierto grado de autoconfianza o un cierto grado de manipulación o tal vez también de cierto naivete, un poco naif. Él pensaba que era posible gobernar de esa forma, sin contar con una base de apoyo relevante ni en la Cámara ni en el Senado, sabiendo que su propio partido controlaba apenas el 10% de la Cámara y el 15% del Senado. En esas condiciones era necesario pasar por acuerdos o en todo caso tejer acuerdos en la Cámara y en el Senado. Pues el primer año de Bolsonaro justamente es un año marcado por ciertas, bueno, como lo han visto y me imagino como lo han vivido ustedes también en México, con ciertas altercaciones, con dificultades, con interpelaciones y otras más a los otros partidos y otras relaciones, pero sobre todo, a la gran diferencia de México, con una baja gobernabilidad. Bolsonaro no consiguió promulgar absolutamente ninguna ley, ninguna propuesta de ley, entre otras medidas, por no contar ninguna mayoría. ¿Cierto? O sea, por más de que tuviera ministros cooptados, por más de que tuviera ministros que él considerara como de los mejores, y sobre todo una figura que es la de Guedes, considerado como una especie de gurú económico,
ninguno de sus proyectos pasó en la Cámara, ninguno de sus proyectos han sido aprobados. Eso en el 1 de enero de 2020 ya mostraba una cierta incapacidad gubernamental de Bolsonaro, del equipo de Bolsonaro, ¿cierto? Que solamente conseguía poder gobernar a través de una negación o en todo caso de una vuelta atrás en su forma oficial de ejercer, que sería la de hacer acuerdos, ¿cierto? De cierta forma, sus propios proyectos, de los cuales una reforma del sistema de pensiones, una reforma del sistema fiscal y del sistema de trabajo, todo lo que tiene que ver con relaciones de trabajo y todo, era rehén de lo que decidiera el presidente de la Cámara Baja y el presidente de la Cámara Alta. Los dos poniéndolo en jaque en cada una de sus tentativas, ¿cierto? Llegamos entonces en enero del 2020 con un panorama bastante negativo en términos de gobernabilidad, de cierta incapacidad gubernativa y una creciente despopularización. O sea, la popularidad de Bolsonaro en ese primer año, mostrando esas dificultades en gobernar, ya pasaba a ser más grande de que su aprobación. Ya llega, como todo el mundo sabe, la pandemia en febrero, marzo de 2020, y ahí Bolsonaro mantiene su línea de no hacer acuerdos y sobre todo endurece su posición, diciendo que acá no vamos a negociar con los partidos y vamos a mantener una línea firme sobre la gestión de la pandemia. Como todos saben, él hace parte de esos grupos autodenominados negacionistas de la pandemia, que en un primer momento, en diversas alocuciones presidenciales, él decía de que la COVID era una gripecita, de que no pasaría de 2 semanas y que los que podrían morir son básicamente más débiles y que no había mucho que hacer con eso y que paciencia nomás. Eso fue su posición los 4 primeros meses. En esos 4 primeros meses ya dimitieron 2 de sus principales ministros, su ministro de Salud, o sea, en plena pandemia de la COVID, el primer ministro en saltar es el ministro de Salud, que tenía una posición contra de Bolsonaro sobre la pandemia. Pocas semanas después es su ministro tal vez talismán el que cae, que es el ministro de Justicia, que es Sergio Moro, que justamente el juez que había sido encargado, o que había sido responsable del arresto de Lula 3 años antes, e imposibilidad de Lula, y alega dificultades también con Bolsonaro y ciertos ataques, no ataques, sino acusaciones de que Bolsonaro habría infringido algunas reglas como nombramientos o colocación o participación en algunos procesos en curso en la justicia, o sea, una intervención dentro de la justicia que el propio ministro no aguantó y salió, ¿cierto? Y entre tanto, en esos 2 años de pandemia, Bolsonaro optó por centralizar el poder y centralizar su forma de toma de decisión, nombrando cada vez más generales. A cada ministro que saliera era un general que lo reemplazaba. El hecho sale de que en el 2021, en enero de 2021, el gobierno es formado por casi mitad de generales. Generales no de activa, parte 1, un solamente general de activa, todos los otros generales jubilados, pero mismo así generales, ¿cierto? Eso de cierta forma denota un desconcierto, o en toda forma una inseguridad de Bolsonaro, una desconfianza con el juego político, siendo que él había sido diputado por tantos años. Es llamativo el hecho de desconsiderar tanto la Cámara Baja, ¿cierto? O en todo caso el juego parlamentar. Y sobre todo es marcado por nuevos fracasos. En términos de aprobación de política, la única forma de poder aplicar y aprobar políticos han sido teniendo que negociar con el presidente de la Cámara Baja y el presidente del Senado. Un dato relevante ha sido el nivel de ayuda que han fornecido Brasil
para los brasileros que eran tocados por la pandemia, que no podían ir a trabajar, que tenían que quedarse en su casa. Y en un primer momento el equipo económico Bolsonaro ofreció R$200, algo como cotación de la época, $50 por mes para los brasileros tocados por la pandemia. Y el presidente de la Cámara retocó el proyecto diciendo, no, estamos aquí dando migajas, R$200 es muy poco. Si usted quiere aprobar cualquier cosa, tendrán que ser R$600. Llegaron a un acuerdo intermediario, 450, 500, se aprobaron los R$500 de apoyo, pero únicamente a través del apoyo, o en tu caso a través de maniobras del presidente de la Cámara. Dicho de otra forma, la principal medida hasta el 2021 aprobado por el gobierno de Bolsonaro, que ha sido el auxilio asistencial pandémico, no ha sido fruto del equipo de Bolsonaro, sino que ha sido fruto del trabajo del presidente de la Cámara, que era abiertamente opositor a Bolsonaro. ¿Cierto? A final de 2021, ese presidente de la Cámara, por motivos constitucionales, tiene que dejar su puesto, y el que gana el puesto es un aliado de Bolsonaro. Y en ese momento, el juego parece cambiar. En ese momento, la postura de Bolsonaro, que hasta entonces era una postura de defianza, una postura, cuando decimos populista, una postura bastante directa al pueblo, bastante directa en su forma de hacer, y sobre todo, como decíamos, bastante contra el juego habitual de hacer política, pasa a cambiar. El populista que era entonces pasa a volver al juego habitual de los acuerdos, porque se da cuenta que si mantiene esa forma de hacer política, no podrá conseguir aprobación de ningún proyecto, por tanto no podrá mostrar, en caso de presentarse a la reelección, ningún producto positivo, ¿cierto? Ninguna política pública decente defendida, y por tanto pasa a abrazar la lógica habitual de los últimos 30 años políticos, que es la de coalición. Y en ese caso pasa a incorporar dentro de su gobierno partidos distintos, miembros de partidos distintos, que son simpatizantes de Bolsonaro o, digamos, de cuño conservador, pero que aceptan jugar el juego, y por tanto pasa, a partir de mediados o finales de 2021, a tener una postura relativamente común para el caso brasileño. Por eso, el título de esa presentación, que es el populista al desnudo, es que a pesar de todas sus bravatas, a pesar de toda su forma de querer realizar política, o en todo caso decir que acá es la nueva política que iríamos a resolver, Bolsonaro no le ha tocado otra que devolver a la política de los acuerdos. Y esa política de los acuerdos pasa por la incorporación de partidos llamados Centrão, que sería en traducción libre el gran centro, ¿cierto? Que son partidos que se autodenominan de centro, pero que en realidad son partidos bastante conservadores, y que han estado presentes en casi todos los otros gobiernos anteriores, ¿cierto? Son partidos que en muchos casos están involucrados en casos de corrupción, como el Partido Popular, el Partido Trabajista Brasilero y otros más. Sin embargo, son partidos que han manifestado simpatía y ciertas convergencias con las agendas de Bolsonaro, ¿cierto? Entonces, a inicio del 2022, finalmente, Bolsonaro vuelve a formar un gobierno con integrantes partidistas, esto sí, con apoyo de sus partidos, mantiene militares, el vocero del gobierno, el ministro de Asuntos Estratégicos, el ministro de Defensa, son todos militares, cosas que tal vez en México no son tan relevantes, o en Estados Unidos no son tan importantes, pero en América del Sur, en América Latina, en América del Sur en general, la inclusión de militares en la esfera política son datos extremadamente raros, extremadamente mal vistos en general, ¿cierto? Entonces, ese recurso a los militares no es tan, es extremadamente sorprendente y no es tan anecdótico.
Y ahí llegan algunos elementos adicionales de la forma de gobernar de Bolsonaro. Los últimos 2 años han sido dos años de embate constante con todas las instituciones del país. El doctor Camacho ha mencionado justamente la importancia de la estabilidad de las instituciones para la temática de la calidad de la democracia. Y si hay un hecho que el mandato de Bolsonaro ha sido evidente, ha sido justamente un debilitamiento de las relaciones interinstitucionales. La presidencia de la República ha sido un palanque para el ataque constante, particularmente con la Corte Suprema y con los integrantes de la Corte Suprema. Cada vez que hubieron algunas posibilidades de ataque o de instrucciones con algunos del miembro de Bolsonaro, han habido ataques a la Corte Suprema. La semana pasada, de hecho, han habido nuevos ataques con posibles injerencias en la Corte Suprema. Ayer, Bolsonaro volvió a atacar uno de los integrantes de la Corte Suprema diciendo de que habría que impedirlo, derrocarlo, cuando los jueces no son supuestamente derrocables, sino que al contrario de Estados Unidos, en que los miembros de la Corte Suprema pueden quedarse hasta morir, acá se pueden quedar hasta los 75 años, ¿cierto? Entonces, en ese caso, hay una injerencia y un embate constante. Luego, hay un embate constante con los otros poderes, tanto de forma horizontal, como lo decía, el presidente de la Cámara y del Senado han sido focos sucesivos de ataques, particularmente durante la pandemia, pero también los otros gobernadores. Y los gobernadores que decidieran adoptar medidas a favor de la contención, o en tu caso medidas que buscaran contener la evolución de la pandemia, han sido los que más han recibido ataques. El principal de ellos, obviamente, João Doria, del estado de Sao Paulo, que es al mismo tiempo el estado más importante de Brasil, que son con 1/5 de la población brasilera vive en ese estado, un tercio del PIB brasileño es producido en ese estado, o sea que no es un estado cualquiera, es como el Estado de México o el Gran Estado de México, que es un estado que recibe la principal ciudad, las principales industrias, las principales actividades económicas del país. El mismo João Doria, de hecho, había sido electo como simpatizante bolsonarista, pero que rompe con él al inicio de la pandemia, y él y diversos otros gobernadores pasan a abrir encuentros paralelos a los encuentros con la presidencia para enfrentar a la pandemia. O sea que tuvimos durante la pandemia una línea de gobierno oficial de negación de la pandemia, o en todo caso de negación de cualquier actuación contra la pandemia, y actuaciones de los gobernadores que buscaban, sí, en atenuar los efectos de la pandemia, ¿cierto? Al mismo tiempo, son 5 ministros de la salud que se han sucedido a nivel federal, 5 de los cuales algunos duraron 2 semanas, otros duraron 2 meses, pero en la principal crisis de salud del siglo probablemente, el hecho que haya habido tanta inseguridad o tanta inestabilidad importante, inconstancia en la forma de de enfrentar la pandemia, es una demostración de cierta forma de la forma de gerencia, de gestión del mismo caso. Y finalmente, elemento adicional que es extremadamente relevante para entender el plazo actual en que estamos actualmente, han sido la aparición de diversos casos de posibles corrupciones, tanto del propio Bolsonaro como de la familia de Bolsonaro, sus hijos en particular. Bolsonaro tiene 4 hijos, de los cuales 3 son parlamentarios, o sea, tiene un hijo que es senador, otro que es diputado y otro que es concejal en la ciudad de Río de Janeiro, pero que en realidad está todo el tiempo acá en Brasilia. Y los mismos han sido atestados, o en todo caso acusados de realizar esquemas de corrupción y de tomada ilícita de interés. El propio Bolsonaro también está siendo
no judicializado, por siendo presidente no tiene cierta inmunidad, pero en todo caso está siendo investigado con caso de corrupción. Eso pasa, entonces, que llegando al 2022, sabiendo que a final de año tenemos nuevas elecciones, tenemos un panorama bastante diferente del 2018. Cuando en el 2018 Bolsonaro era una figura nueva, vamos a decir radical, pero relativamente poco conocido, sobre todo disruptivo con la forma habitual de hacer política. En el 2022 esa máscara cayó. Esa máscara cayó porque la forma disruptiva se ha vuelto totalmente ineficaz, totalmente rotulante y rimbombante, pero sin ningún efecto. Y la obligación del populista de volverse al desnudo y aceptar lo que él había llamado, o en todo caso había colocado como intransable, que era la de hacer acuerdos, se ha manifestado, ¿cierto? Al mismo tiempo, su figura de intachable y de incorruptible también está cayendo al suelo, y obviamente está siendo cuestionado por parte de la sociedad civil. Acontece también un elemento adicional, es la reincorporación, o en todo caso primero la liberación y luego la reincorporación dentro del juego político de la figura de Lula. Como yo les decía, en el 2018 fue imposibilitado de presentarse y encarcelado por el juez Sergio Moro, pero ese juicio ha sido anulado constitucionalmente por la Corte Suprema por ciertos vieses de procedimiento y también con ciertas comprobaciones de insistencia, en todo caso de falsedad judicial, ¿cierto? Por lo que Lula vuelve en el escenario político y vuelve de forma bastante fuerte. Todos los indicadores y todas las encuestas de opinión muestran Lula larguísimo enfrente en las encuestas. Algunos muestran la posibilidad inclusive de que Lula sea reelecto en primera vuelta, sin que haya necesidad de segunda vuelta. Y eso marca una línea de quiebre, o en todo caso una insistencia de Bolsonaro en su forma de relacionarse con las instituciones y con el pueblo, ¿cierto? Bolsonaro adopta entonces una postura cada vez más radical, con pautas radicales, con agendas aún más radicales, o potencialmente más radicales, como la reincorporación de la pena de muerte y otros elementos en el estilo. Diversos elementos que tienden a focalizar o polarizar una sociedad que tradicionalmente no era polarizada. La sociedad brasileña era una sociedad relativamente poco politizada, tradicionalmente es una sociedad que recordemos que antes del 88 no había tenido una experiencia democrática muy alta, fuera del 45, o sea, una época de 18 años, el país nunca había realmente experimentado vida política democrática muy estable, por lo que la forma de relacionarse de los brasileños con sus élites políticas tradicionalmente son más baseadas sobre cuestiones más de favores e intereses y algún elemento de ideología, pero relativamente bajo, e insistiendo de que son una ciudad relativamente centrípeta, o sea, sin elementos centrífugos y de polarización. Bolsonaro adopta una postura polarizante, diciendo o soy yo o es Lula, y dicho de otra forma, o soy yo o es el corrupto, o sea, colocando la etiqueta de corrupto en Lula, y eso que le ha funcionado en el 2018, sacando Lula, colocando la palabra PT del Partido de los Trabajadores, ahora le está costando más, porque el corrupto por el momento es en todo caso, la imagen de corrupción, la imagen que está siendo colocada aquí sobre actos de corrupción, ahora no solamente son colocados sobre la figura de Lula, sino que también le replican a él. Segundo, a pesar de los pesares, Bolsonaro tiene una base relativamente estable de electores, ciertos nostálgicos del gobierno militar, ciertos potentores o adeptos de una postura más autoritaria, y algunos también, que no podemos olvidar,
importantes integrantes de las iglesias evangélicas. Esas iglesias evangélicas que crecieron mucho con Lula, hoy están más bien centradas, en todo caso, orientadas a apoyar las pautas y las agendas de Bolsonaro. Han habido quiebre, pero hasta ahora se mantienen relativamente estables los evangélicos, lo que de cierta forma explica los niveles relativamente altos de indicación de votación para Bolsonaro, en torno de 25 a 30% de los votos, ¿cierto? O sea que todas las encuestas colocan de forma sin parar a Bolsonaro entre 25 y 30% de los votos, lo que con su actitud en el gobierno y sobre todo los resultados que ha tenido es bastante alto. O sea, si en cualquier otro país un presidente que haya tenido el balance suyo tendría niveles mucho más bajos, como ha sido en Perú, como ha sido en Chile, como ha sido en Argentina o en otros países. Pero Bolsonaro mantiene de cierta forma un piso bastante alto, pero su techo parece haber sido alcanzado. Aún es tal vez un poco temprano para mencionar una derrota en la próxima elección, todavía faltan 5 meses, pero es cierto que parece haber tocado techo y es bastante difícil la posibilidad de que él por sus propias capacidades pueda revertir la situación. La gran posibilidad que él puede tener es que el propio Lula cometa errores, como de hecho ha cometido en las últimas semanas, diciendo de que de forma tal vez precipitada, de que él iría a facilitar la posibilidad de aborto. Eso obviamente ha polarizado el electorado evangélico y en general el electorado más conservador, y ha hecho que en las últimas semanas se ha estancado Lula. Pero mismo así Lula sigue estando bastante a la frente y todo indica en todo caso que por el momento estaríamos en una elección entre ellos dos y quien saldría vencedor es Lula, ¿cierto? Dicho eso, ¿cuáles son y concluyo con eso, cuáles son las consecuencias del mandato de Bolsonaro sobre la política, en todo caso la democracia brasilera? Bastante inseguro por lo que repetíamos hace un tiempo atrás, y lo que el doctor Camacho ha mencionado, que son los ataques y las diatribas en contra de las instituciones, en particular el Supremo Tribunal, que han debilitado constantemente la aprobación, en todo caso la consideración de los brasileños con sus instituciones, el apoyo de los brasileños con sus instituciones. Hay diversas encuestas que muestran de que hay un número creciente de brasileños que consideran que vivir en dictadura no debe ser tan malo, o en todo caso no es tan problemático del momento que yo tenga mi pan y mi agua en la mesa. O sea que crece el sentimiento de que la democracia, pues sí, puede ser bueno, pero del momento que yo tengo otra cosa, o del momento que a mí no me molesten, si hay otro formato o otro sistema de gobierno, no es tan grave. Y sobre todo, y en eso concluyo, están aumentando en todo caso los riesgos, o en todo caso las menciones a posibles, como acá lo llaman en todo caso, golpes, que serían no golpes militares, pero de ciertas formas golpes políticos fuertes. Entre otras, ya es prácticamente evidente que Bolsonaro irá a recurrir, o en todo caso no irá a reconocer una posible derrota. Él mismo lo reconoció. Él mismo dijo de que en las elecciones de este año, si yo no gano, yo no voy a reconocer esas elecciones. Él está mencionando ciertas críticas al sistema electoral brasilero, el sistema electoral brasilero que es marcado por una forma electrónica, no por internet, sino que por unas urnas electrónicas. Cuando uno va a votar acá en Brasil, no se vota con papeleta, sino que se vota apretando el botón de una máquina, que se ha mostrado el sistema más estable, más eficiente y más seguro del mundo. Diversos estudios de IDEA y otros lugares lo han mostrado, pero Bolsonaro y sus adeptos no han dejado criticarlo y atacarlo. Obviamente anticipando una posible derrota en las elecciones y sobre todo dejando las semillas de un no reconocimiento de derrota y por tanto
de una inestabilidad política y posible democrática a partir de noviembre y diciembre de este año. O sea, cerrando con eso, el gobierno Bolsonaro, dejando de lado la forma de gobernar, ha sido marcado por bajos índices de eficiencia política, bajos índices de eficacia en términos de gobernabilidad y altos índices o altos riesgos en términos de estabilidad política, de relacionamiento intra e interinstitucional y sobre todo ahora con ciertas amenazas directas a la orden institucional y a la orden democrática brasileña. Nadie sabe exactamente cómo va a ser, pero es evidente de que lo que espera el próximo gobierno, si es un gobierno no Bolsonaro, va a ser un gobierno bastante complicado. Con eso termino. Muchísimas gracias, doctor. Pasemos ahora al comentario de Alejandro Natal Martínez. Él es doctor en estudios del desarrollo por la London School of Economics, maestro en economía por la Universidad de Londres y el Institute of Latin American Studies. Pertenece a diversos comités editoriales, como el de Journal of Civil Society de la Universidad de California, o la International Encyclopedia of Civil Society, también de la Universidad de California, la Universidad de Heidelberg. Es profesor investigador del Colegio Mexiquense, adscrito al Seminario Académico de Instituciones, Sociedad Civil y Políticas Públicas, donde trabaja las líneas de investigación sobre sociedad civil y participación ciudadana. Tiene un gran número de publicaciones ahí al respecto. Adelante, Alejandro, un comentario breve. Muchas gracias, Toño. Bueno, siempre es un gusto comentar a mi líder y compañero de aventuras académicas, Adrián Albala, y pues siempre es muy interesante escucharlo, que espero pronto sea en una mesa con un tequilita por ahí. Bueno, a mí me gustaría comenzar platicando de varios paralelismos que yo encuentro entre el gobierno de Bolsonaro y el gobierno de López Obrador. En realidad creo, no voy a abundar sobre esto, solo lo comento, que en el mundo estamos viviendo en un surgimiento de líderes carismáticos, populistas, que además de eso tienen una forma peculiar, no institucional, de gobernar. Eso creo que merece mucho la pena decirlo de entrada y que merecería un estudio a profundidad. No es el caso ahora, solo me quiero centrar en algunos puntos importantes. Voy a comentar brevemente 4 puntos. Más allá de recurrir a los militares y a las iglesias como apoyos para los gobiernos, creo que desde donde yo lo veo, mi primer punto tendría que ver con la banalización de la política. Tanto AMLO como Bolsonaro han hecho un circo mediático de la política. Y esto no es solamente una forma de gobernar, es también una manera de llevar la administración pública, y esto es precisamente lo más preocupante. Es una forma que tiene varias características. Primero, es una forma voluntarista que tiene mucho que ver con la ocurrencia, con lo que en el momento les parece que sería oportuno decir y creen que sería popular hacerlo, lo cual pone en un estrés particular a la administración pública. Porque los demás funcionarios que dependen del Ejecutivo pues tienen que estar atentos a estas ocurrencias y ver cómo las implementan para no hacer quedar mal a su jefe. Esto tiene como consecuencia políticas públicas improvisadas, desvinculadas de los problemas sociales, donde no hay una relación causa-efecto con la problemática social y por tanto políticas públicas ineficientes e inútiles. Pero quizá el principal problema, como yo lo veo, es el ataque a las instituciones construidas, a la sociedad civil y al periodismo, es decir, a todo aquello que puede representar un freno a
el autoritarismo. Estos líderes, en particular AMLO y Bolsonaro, se entienden como patriarcas, más que como jefes del Ejecutivo, se entienden como patriarcas de una gran familia sobre la que ellos pueden disponer y mandar. Ambos sustituyen la idea de sociedad y más de una sociedad participativa por la idea de pueblo o gente. Y con esto llenan de ambigüedad a la participación ciudadana. Es decir, el pueblo es el pueblo que votó por ellos, pero un pueblo que no participa. Es un pueblo con escasa participación ciudadana en lo público. Con eso, lo que hacen estos líderes es desarrollar formas autoritaristas que, insisto, atacan las instituciones construidas y en particular, y es muy interesante ese paralelismo, tiene que ver mucho el ataque a las instituciones electorales, tanto en Brasil como en México. En México el ataque al INE por parte de López Obrador ha sido constante y sistemático. Y eso pues tiene que ver mucho con cómo se ven ellos a futuro, cómo ven el futuro de su partido, de ellos mismos, y cómo tratan de construir un espacio de continuidad a través de desprestigiar a las instituciones. En realidad lo que estamos viendo, en particular en el caso de México, pero también en el caso de Brasil, es un backlash, es un embate de regreso del conservadurismo, porque a pesar de que López Obrador se diga de izquierda, pues es un presidente conservador, lo mismo que Bolsonaro, donde el objetivo, la manera de construir política es a través de la polarización social, de polarizar el debate, porque no encuentran argumentos intermedios, no son capaces de gobernar para todos. El problema en ambos casos, pero en particular para el caso mexicano, donde la tasa de aprobación de López Obrador todavía está alrededor del 60 y tantos %, es que esto influye en la percepción del ciudadano, tal como nos contaba el doctor Alvala, sobre la democracia. Y cada vez más el ciudadano asume que vivir bajo un esquema autoritario de gobierno no es tan malo mientras obtengan ciertos beneficios que en México se traducen en apoyos sociales directos. En ese sentido, creo que este tipo de liderazgos pueden representar un ataque a la democracia como la conocemos hoy y que, como decía el doctor Camacho, que si bien no es el mejor sistema de gobernarnos, ciertamente sigue siendo el mejor que conocemos. Creo que la plática del doctor Alvala deja mucho espacio para reflexionar, para pensar, lastimosamente no positivamente, sino para preocuparnos sobre el futuro de las incipientes democracias latinoamericanas y para los que vivimos en este país, pues ciertamente la mexicana. Yo les agradezco la oportunidad de esbozar estas ideas y la verdad que me quedo con un pesimismo que intentaré convertir en una vocación de acción ciudadana para mejorar lo que podamos mejorar en este país. Muchas gracias. Gracias Alejandro. Pues aunque ya estamos sobre el tiempo, no me gustaría perder la oportunidad de hacer algunas preguntas que nos han llegado. Algunas son muy directas para el doctor Alvala y otros para los dos. Y hablando un poco lo último que decía Alejandro Natal, ¿qué ha pasado en el gobierno de Bolsonaro en términos de desarrollo económico? ¿Qué tanto la presidencia de Bolsonaro ha afectado la economía brasileña, para bien o para mal? Y si hay también posibilidades reales de que pueda ser enjuiciado por responsabilidad este asunto que comentabas, Adrián, de corrupción o alguna violación de leyes
específicas y que pueda realmente después llegar a ser enjuiciado. ¿Cómo ves una tercera pregunta? Esta forma de gobierno con base en coaliciones, ¿funciona? ¿Eso es una mejora importante para las democracias latinoamericanas? ¿O ha sido un experimento medio raro ahí en el caso brasileño? Y quizás la pregunta que se repite es, ¿por qué llegan al ascenso populistas en diversas partes del mundo en este momento? Y lo enlazo con otra última pregunta que nos hacen, ¿no habrá sido el desencanto de Lula, que era así como la imagen máxima de la democracia, de alguien que desde abajo llega, que insiste, que es de izquierda, y que finalmente hay un desencanto con los ataques estos o con las evidencias o no sobre los casos de corrupción que lo llevan a la cárcel y luego un resurgimiento, como el desencanto de los personajes, ¿no? El gran Santón que de pronto pues ya no era tan virtuoso como se veía unos años antes. Adelante, Adrián. Muchas gracias, José Antonio, y muchas gracias, Alejandro, por los comentarios. Quedé muy impresionado por Alejandro, la capacidad sintética de Alejandro, o sea, me lo han cambiado en el colegio mexiquense. Bueno, a ver, sobre el desempeño económico de Bolsonaro, tenemos que ser indulgentes con él, que han habido, a pesar de todo en esos 4 años, 2 años de pandemia, ¿cierto? Y 2 años que han tocado duramente a la economía brasilera que se estaba recomponiendo de la crisis de los años 2000, del 2010, perdón. Entonces, en términos absolutos, el crecimiento económico brasilero ha sido bastante deficiente, ¿cierto? Algunos indicadores muestran eso, que es la cotación del dólar con el real brasilero, que pasa de 2 y poco al inicio del gobierno Bolsonaro a llegar hasta 6,5, o sea, 6 reales y medio por dólar en el 2021. Ahora se ha estancado un poco, ha vuelto en torno de 5 reales por dólar, incluso un poco por debajo, pero que han sido elementos extremadamente malos por diversos motivos. Primero, parece una cosa buena en términos de competitividad de los productos brasileños para afuera. Sí, pero en un momento en que nadie compra nada para afuera porque tenemos una economía mundial estancada, eso no se ha mostrado por índices de exportaciones más altos. Segundo, índices de inflación en los últimos años, en el último año, extremadamente altos. Estamos en un nivel de 2 números, 2 dígitos, o sea, alrededor de 12% de inflación acá en Brasil, que claro, que en comparación con los datos argentinos o venezolanos parece poco, pero que a pesar de los pesares, una inflación del 12% no deja de ser una inflación importante, particularmente después de 2 años de crecimiento casi nulo o negativo en Brasil, ¿cierto? O sea que nos ha tocado 2 años malos de economía y ahora inflación, o sea que obviamente los salarios no han seguido y ahora tenemos un incremento del costo de la vida extremadamente alto y que, dicho sea de paso, es probablemente eso que le va a costar mayor gastos en términos de popularidad, más que cualquier otro escándalo de corrupción o escándalo o ataques o lo que fuera. Probablemente lo que puede acabar con la popularidad de Bolsonaro son los indicadores de inflación. Porque eso ataca directamente al bolso del brasilero, inclusive ataca directamente al bolso de los potenciales electores de Bolsonaro. Si miramos la estratificación social de los sectores que votan por Bolsonaro, como yo les mencionaba, hay mucha gente evangélica, ¿cierto? Y los evangélicos, de forma no sorprendente, se encuentran dentro de los más pobres en Brasil, ¿cierto? Y obviamente cuando hay corrupción, ¿quiénes son los primeros en resentir los casos de la corrupción? Son los más pobres, ¿cierto? Entonces, en los últimos meses estamos viendo un crecimiento del descontento con las políticas federales y, por tanto, incluso con los evangélicos, una parte sustancial de la base de apoyo de Bolsonaro que comienza ya
a mostrar cierto debilitamiento. A pesar de los pesares, como yo les decía antes, aún no tenemos datos o no hay evidencias catastróficas para él, o sea, tiene un piso relativamente alto, en torno al 20-25%, y que un poco indica de que lo pueda perder, pero, insisto, ha sido el mal desempeño económico y sobre todo la falta de respuesta a la inflación que probablemente le pueda costar la reelección. Sobre la otra pregunta sobre los índices que tenía que ver con la forma de gobernar en coalición. Correcto. Veamos, como yo les decía, por casi 25 años Brasil ha sido una isla de estabilidad política bajo el formato de lo que se ha llamado el presidencialismo de coalición. O sea que la política de los acuerdos, la política de coaliciones, ha hecho que los diversos presidentes brasileros, pero no solamente brasileros, los chilenos, todos los chilenos, parte importante de los argentinos, de los uruguayos, de los bolivianos, algunos ecuatorianos, algunos colombianos, han tenido que gobernar abriendo espacio a otros partidos. Eso ha mostrado una gran estabilidad política en la región. A pesar de los pesares, ninguno de esos países mencionados han pasado por crisis democráticas relevantes. Algunos han pasado por crisis políticas importantes. La Argentina en el 2001, por ejemplo, Chile ahora el año pasado, el año anterior, Brasil actualmente, pero en términos macropolíticos y macroeconómicos, los gobiernos de coalición son relativamente estables y relativamente bien sucedidos, ¿cierto? Y sobre todo un elemento que es extremadamente interesante de considerarse es que al gobernar con diversos otros partidos, obliga al presidente de turno en tener que considerar esos socios, tanto ofreciendo carteras ministeriales, como también, como yo le decía, incluir agendas políticas de esos partidos. O sea, que el hecho de tener partidos diversos dentro del gobierno, de cierta forma, limita la posibilidad de polarizar la política, o en todo caso, polarizar la acción política, ¿cierto? Porque ningún partido, estando en el gobierno, quiere pasar a desempeñar un papel secundario, o en todo caso, quiere que sus políticas no sean consideradas. Si vemos el tiñe de los partidos, o el tiñe de los gobiernos, de coalición, son generalmente gobiernos que tienen al centro izquierda o centro de derecha, sin tendencias tan excentradas. El caso tal vez más raro sería el de López Obrador, de hecho, que siendo un gobierno de coalición, sin necesitarla, porque abrió el espacio a otros partidos sin necesitarlos, gobierna como le da la gana, pero precisamente porque no los necesita. En cuanto a los gobiernos chilenos, los gobiernos brasileros, argentinos y otros más, precisaron negociar o transar, como decimos, para justamente no perder esa mayoría, porque sabemos que sin mayoría no se puede gobernar, ¿cierto? Entonces, si querés poder gobernar, poder tener tasas de aprobación altas y sobre todo gobernabilidad, precisas contar con un cierto respaldo en el gobierno. Si no contás solito con tu propio partido, con esa mayoría, tenés que abrir espacio a otras fuerzas políticas, que no están dispuestas a entregarse tan fácil. Podemos pensar, ¿por qué un partido X estaría dispuesto a entrar en un gobierno sabiendo que al entrar renuncia a su propia candidatura presidencial, renuncia a todas sus, en tu caso, a la totalidad de sus agendas y tiene que elegir algunas de las cuales, sin embargo, al entrar establece ciertas líneas rojas y amarillas. Si pasas esa línea roja, yo me salgo de acá, ¿cierto? Así que, de cierta forma, es una especie de pacto de gentleman o pacto político que establece de que sobre algunas políticas podemos estar de acuerdo y hay algunas que no se pueden transar, ¿cierto? Y eso de cierta forma explica por qué en Chile y en Brasil no han habido intentonas de legalización del aborto, por ejemplo, porque los partidos adjuntos o coadyuvantes de los presidentes de turno habían establecido esas cosas como líneas rojas, ¿cierto? Bueno, otra pregunta que fue hecha, José Antonio, fue sobre las posibilidades de juicio de Bolsonaro, de juicio. El juicio de Bolsonaro, en todo caso actual, las posibilidades es cero, totalmente cero.
Primero porque estamos a menos de 6 meses de las elecciones, o sea que nadie va a consumir tiempo y perder tiempo sabiendo de que eso tiene que pasar por la Cámara y luego por el Senado. Los mismos diputados y senadores que están ahora mismo concurriendo a su reelección, ninguno de ellos va a perder su tiempo en abrir una cosa incierta, sabiendo que, de cierta forma, la decisión la van a tener los electores. Ahora, después, en caso de que Bolsonaro pierda la elección, si él puede ser enjuiciado, en teoría sí. En teoría sí. Los presidentes brasileños pierden su estatuto de inmunidad una vez que entregan el poder, por tanto pueden ser enjuiciados. La prueba es Bolsonaro, es Lula, que una vez que dejó de ser presidente, pasó a ser un ciudadano común y corriente debajo de las leyes de la República. La probabilidad de que eso acontezca, bueno, yo no tengo bola de nieve, no soy ningún cientista, ficción, politólogo, pero se me ocurre que habrán tentativas de que se le enjuicie, pero por diversos motivos creo que ninguna pueda funcionar. Pero eso es opinión mía, ¿tá? Y obviamente eso es basado solamente sobre opinología más que otra cosa, que nadie puede hacer otra cosa que opinología a este nivel. Y sobre Lula creo que la última cosa, ¿verdad? Sobre el desencanto con Lula. Sí, un poco la idea de el desencanto de Lula y si esa es una causa por la que se incrementa el populismo en diversas partes del mundo, ¿no? El desencanto de la política tradicional o de los políticos anteriores. Yo creo que tenemos que ver esa cosa de forma macro, ¿no? Esa cosa de los populistas no es un problema brasilero-mexicano, y mucho menos únicamente latinoamericano. Tenemos diversos casos en diversas partes del mundo, inclusive en las partes más abiertas, o sea, más desarrolladas del mundo. O sea, Francia ahora estuvo por poca de no tener una presidenta de cuño populista. Marine Le Pen es una presidenta de ese tipo a la Bolsonaro, tal vez sin tener esas radicalidades como las puede tener Bolsonaro, pero no deja de ser una líder de cuño populista, ¿cierto? Diversos otros países están siendo gobernados por populistas. Hungría, Austria hasta hace poquito, República Checa, Ucrania de cierta forma también, populista tal vez no tan autoritario, Rusia obviamente las dos cosas, y otros países que han pasado también por ciertas posibilidades de eso. Italia, por ejemplo, pasó por un gobierno de derecha junto con un partido populista que era el Movimiento Cinque Stelle. Así que no es un problema latinoamericano, sino que es un problema, me parece, más bien mundial. Y obviamente alguna de las respuestas a eso tiene que ver con cierto desencanto con la propia democracia. Yo recuerdo en el 83, cuando Raúl Alfonsín fue electo presidente de la República, o sea, aún era candidato presidente de la República, él decía, en democracia se come, en democracia se educa y en democracia se sana, ¿cierto? Obviamente que la democracia no providencia nada de eso. La democracia providencia eventualmente algunas herramientas que permiten la instauración de mejor sistema de salud, eventualmente mejor sistema de educación y eventualmente crecimiento económico. Pero de ninguna manera la democracia es la que garantiza esto, ¿cierto? Y de hecho hay países que no estando en democracia han tenido crecimientos económicos récord estando en periodo autoritario. China, obviamente, que el mejor momento, el mejor caso, que tenemos que ha tenido un crecimiento fulgurante económico en los últimos 20 años, y poco podemos decir que tiene un sistema muy democrático, pero sin ser China, diversos otros países asiáticos han pasado por eso. Vietnam está por ahí, y otros casos. Claro que Corea del Sur sería tal vez el contraejemplo, que es el ejemplo a seguir de que en democracia han crecido de forma sustancial. Pero si ustedes recuerdan bien, Corea del Sur ha pasado por 3 impedimentos de presidentes, 3, han tenido inestabilidad política extremadamente alta, y también tienen sus ciertos problemas, y también han tenido líderes populistas. Hong Jong-un, que fue la última en ser derrocada, era una presidenta de cuño populista también. O sea, sí, la democracia, como bien decía el doctor Camacho, es un sistema totalmente imperfecto y con muchas lagunas,
pero hasta ahora no se ha mostrado ningún otro sistema mejor. Capaz que es una forma de gobernar que podría mejorar, pero creo que el principal problema es la capacidad de colocar los efectos de la democracia para la ciudadanía y la sociedad civil en general. Cosas que ahí son más, responden en todo caso más bien en términos de políticas públicas y orientación de las mismas políticas públicas. Y ahí eventualmente lo que podemos cuestionar son cuáles son las políticas públicas que han sido colocadas enfrente y que justifican que líderes de cuño populista están creciendo. Y Bolsonaro, entre los cuales aparecen los mismos. No es poco, y con eso termino, no es tan sorprendente que esos líderes en general encuentran su mayor respaldo con las camadas sociales más bajas. No es sorprendente, porque son los mismos que menos han gozado los frutos del crecimiento, en el caso del fruto de la democracia. Entonces llama la atención de cómo poder hacer de que esa gente, que muchas veces pueden ser analfabetos políticas o pueden ser gente que no se interesan tanto en la política, pero sí se interesan con vivir, ¿no? Y se interesan con tener, mejorar su nivel de vida, cosa que los distintos gobiernos muchas veces o le han dado la espalda o no lo han considerado. Muchas gracias. Alejandro, ¿quieres agregar un comentario final? Bueno, brevemente, pues nada más señalar que para el caso mexicano, pese a que no tenemos una inflación del 12%, pero es una inflación bastante alta ya para este momento, la popularidad de López Obrador no se ha visto afectada de manera drástica. Y bueno, eso nos llama, yo lo intenté hacer en un documento que algunos de ustedes conocen, eso nos llama a trabajar en explicar por qué esa popularidad no cambia. Lo que es preocupante, y con esto retomo la última parte de lo que yo comentaba, es cómo la ciudadanía comienza a percibir, y esto es un fenómeno que viene desde finales de los 80s y que muy bien lo mostró el Latinobarómetro y el Barómetro de las Américas, en cuanto a la percepción de los resultados que el ciudadano tenía de la democracia. Y ahí comenzamos a ver un cambio de actitud del ciudadano común y corriente que comienza a percibir que la democracia no está haciendo cambios sustanciales en su nivel de vida. Y esto quizá es el principal reto para las democracias contemporáneas, particularmente democracias como la mexicana y la brasileña, que tendrían una economía en la que la gente percibe que su nivel de vida debía de haber cambiado ya y que no sucede. El caso brasileño es riquísimo. El caso mexicano es paradigmático en el sentido de que la popularidad del líder del Ejecutivo no decrece. Y eso, de verdad, que a mí me parece un tema a explorar, a que nos interese más las razones de por qué sucede esto, que están mucho, obviamente, en la manera en que se maneja la opinión pública, en las mañaneras de López Obrador, pero que también está, y esto es importante, en la manera que tiene el ciudadano común y corriente de entender la política. Una política caudillista, de un mesías, de un líder que nos va a llevar a un mejor futuro y que evidentemente pues son resabios de un pasado colonial, caudillista, que no construye una cultura democrática. Con eso termino. Muchísimas gracias, Alejandro. Pues para cerrar esta actividad, esta edición del Laboratorio de Ideas, le pediríamos al doctor César Camacho, presidente del Colegio Mexiquense, su intervención final. Adelante, doctor. Pues muchas gracias, Adrián, por estos aleccionadores comentarios, los no menos valiosos de Alejandro Natal, y pues me resulta imposible evitar hacer algunos comentarios a propósito de lo que hemos escuchado. En primer lugar, creo que quienes somos devotos de la democracia tenemos que insistir en ella.
con todo y sus defectos, con todo y sus bemoles, y uno que otro sostenido, me parece que sigue siendo el epítome de la libertad, de la igualdad y de gobiernos construidos horizontalmente. No obstante los reveses que la terca realidad nos ha planteado, y hay que hacerse cargo de ellos. Allí cerca, Adrián, ustedes vivieron, en Chile, un régimen dictatorial con alto crecimiento económico. Es decir, no necesariamente, diríamos que no hay fórmulas exactas, ¿no? Es decir, la democracia no lo resuelve todo, y a veces los políticos militantes, en cierto abuso de los valores o lo que trae consigo la democracia, pueden ofrecer, en el afán de agradar, algo que no es inherente a la democracia. Lo que sí creo que es inherente a la democracia es el fortalecimiento de las instituciones, porque las instituciones estaban antes de las personas, y hago votos porque se mantengan después de las personas. Es decir, instituciones robustas hacen que no se cimbren las estructuras básicas de un país y que puedan aguantar gobernantes que con todo y todo van y vienen episódicamente en trienios y en sexenios. Creo que es importante contribuir a al fortalecimiento de los ciudadanos, y me voy a explicar. La ciudadanía entendida no como una condición etaria, sino como una decisión de ser protagonistas, de ser personas que influyan en la vida de la comunidad. Entonces, esa ciudadanía enterada, esa ciudadanía educada, tendrá mejores elementos para decidir. Y el resultado de elecciones libres y óptimamente concurridas, pues no nos hará más que respetar lo que la voluntad mayoritaria diga. Insisto, más allá de apetitos, de filias o de fobias. Y un dato sobre México, como una aportación personal. Yo creo que no hay gobierno de coalición en México. El Ejecutivo no ha construido una administración pública de coalición porque no la necesita. Y hay ejemplos en la historia reciente de una especie de intento o de acercamiento a esos atisbos de gobiernos de coalición desde la época del doctor Zedillo, que nombró procurador a un importante líder de un partido, del partido opositor más importante, del PRI Zedillo, y Lozano Gracia del PAN. De modo que ha habido, diríamos, acercamientos. Y hace no muchos años se modificó la Constitución para darle paso a los gobiernos de coalición. Dicho de paso, las normas constitucionales no se han estrenado. O sea, las normas constitucionales están tan nuevecitas que no ha habido necesidad de recurrir a ellas. Yo creo, esta es una opinión personalísima, que esta especie, y yo la entrecomillaría, de coalición legislativa, es una coalición más bien de suma de números, porque una coalición se construye también a partir de una posición programática, a lo mejor parece muy pueril o muy pragmático, de doy y me das, lo que hace rato usted comentaba, do des, decían los latinos, doy para que me des. Pero no hay construcción de una agenda parlamentaria de coalición. Hay el sometimiento a lo que en Oaxaca los indígenas llaman el tatamandón. O sea, el que de veras todo lo puede. Entonces, yo tengo mis dudas sobre si hay gobierno. Bueno, en el Ejecutivo no tengo duda que no hay. Y en el Legislativo se acerca episódicamente por razones, yo creo que de protagonismo político, de fuerza, de necesidad, y acaba siendo de sometimiento, porque no hay una coalición formada a partir de intereses en común. Esto que algunos hemos llamado un espacio de neutralidad partidaria, donde todos se pueden sentir razonablemente cómodos porque hay parte de sus planteamientos convertidos en posiciones públicas. En fin, esto nos da para 3 o 30 sesiones de laboratorio de ideas. Por lo pronto, esta ha sido extremadamente interesante, fructífera
y termino diciendo, conocer es comparar. ¿Qué tanto estamos de tal o cual modo en relación con quién? Y siempre habrá mejores y peores, con criterios siempre subjetivos. Así es de que no deseo para Brasil, para Latinoamérica, más que el progreso, el crecimiento, el desarrollo en democracia. Alguien me podría decir con razón lo que quiera que esta signifique, pero vamos a hacer votos porque esta sea, como dije, expresión de libertad, de igualdad y de justicia como preludios para la paz. Gracias. Pues muchísimas gracias, doctor Camacho. Pues agradecemos al doctor Adrián Albala y al doctor Alejandro Natal Martínez por su participación en este laboratorio de ideas. Les haremos llegar su reconocimiento a nombre del Colegio Mexiquense. Y pues invitamos a todos ustedes que nos siguen por las redes sociales a participar en nuestro siguiente laboratorio de ideas, el correspondiente al mes de junio. Muchísimas gracias. Que la pasen bien. Muchas gracias a todos, muchas gracias por la invitación y ojalá nos veamos de nuevo. Gracias, Adrián.